Buenas noches, estimados amigos, y vamos a estudiar las Sagradas Escrituras con la ayuda de las raíces hebreas para tratar de entender un poco más a profundidad los textos que estamos estudiando. Vamos a leer el texto de Génesis 9, capítulo 9, versículo 18. Cuando habla después del diluvio de los descendientes de Noé. Y dice de esta forma: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam fue el padre de Canaán. Voy a detenerme un momentito aquí para analizar esto, ¿no? Dice, habla de los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y sin embargo menciona a Cam y a su hijo, dice, y Cam fue el padre de Canaán. Es decir, que hay algo aquí importante que va a tratar el texto en relación a Cam y a su hijo Canaán. Y dice, estos tres fueron los hijos de Noé y de ellos se pobló toda la tierra. Entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió el vino y se embriagó. Y se desnudó en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces, Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, y sus rostros estaban vueltos y no vieron la desnudez de su padre. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Dijo también, bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Y engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé 350 años después del diluvio. El total de los días de Noé fue 950 años y murió. Aquí hay algo que resaltar. En la historia, esto ya hemos dicho antes, Noé se embriaga y producto de embriagarse, dice, se desnudó en medio de su tienda. Y su hijo Cam, el padre de Canaán, vuelve a repetir aquí, vio la desnudez de su padre. Aquí no dice que haya sido voluntariamente o involuntariamente, simplemente relata y dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Por un lado, tenemos que analizar que dice, Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. ¿Y qué ocurre con Noé? Dice, cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. ¿Qué está mal? Vamos a comenzar a analizar el texto, porque a veces leemos sin poner mayor atención. El que ve la desnudez de su padre es Cam, y cuando se despierta Noé de su embriaguez y supo, dice, lo que su hijo menor le había hecho, ¿era en verdad el hijo menor? Vamos a revisar el principio. ¿Sí? Y dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Ham, Cam y Jafet. Estos están escritos aquí en orden de, ¿cómo decir? Orden de estatura, ¿no?
el más viejo hasta el menor. Cam no es el menor, sino el intermedio. El hijo menor es Jafet. Pero sin embargo, la historia se refiere acerca de Cam, el padre de Canaán. No dice los hijos de Sem, no habla de los hijos de Jafet, sino menciona explícitamente al hijo de Cam, Canaán, porque se va a referir exclusivamente a algo que hizo Cam, pero además en que le involucró a Canaán. Entonces dice, regresando a la parte abajo, y Cam, el hijo intermedio, ¿no? Padre de Canaán. ¿Por qué vuelve a repetir padre de Canaán si ya lo había mencionado anteriormente? La Torá, cuando repite, una de las características de los textos hebreos es la repetición. Y esto es como en las leyes de los abogados, cuando se repite el texto, en términos de abogados no está redundando. En la terminología de abogados, la repetición lo afirma, confirma algo porque es necesario reafirmarlo. Entonces, aquí el texto reafirma nuevamente: Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Pero en realidad, en la forma que está escrito, eh, parecería que fue algo a propósito. Y ya vamos a explicar por qué. Y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Luego dice, cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho. ¿Dijimos que era el hijo menor? No, era el hijo intermedio. En realidad, ¿a qué se refiere cuando aquí está escrito su hijo menor? Cuando menciona la descendencia de Noé, dice Sem, Cam y Jafet, dándonos a entender el orden cronológico de la descendencia de Noé. Cam era el hijo intermedio, pero al estar aquí redundando, Cam fue el padre de Canaán. Por segunda vez repite otra vez aquí, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. La historia en realidad se refiere a este hijo Cam. Cuando ve la desnudez, Noé se refiere a él como su hijo menor, en el sentido de que está ahora abajo en la prioridad de todos los hijos. Es decir, debido a que ya no es el hijo intermedio, sino es el hijo menor, en el sentido de que hizo algo malo. Hemos dicho que no está muy claro en el texto qué pasó, por qué cambió la desnudez de su padre. Y además dice, y se lo contó a sus dos hermanos. Y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces, ¿cuál en realidad es el pecado de Cam? Analicemos correctamente qué significa todo lo que está relatando la escritura. Si recordamos nosotros, el primer pecado en el jardín del Edén, en la famosa alegoría de Adán y Eva cuando comieron el fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Mucha gente dice que ese árbol fue una manzana, pero ¿qué clase de manzana produce el árbol del conocimiento del bien y del mal? Esto ya lo hemos explicado varias veces, pero en todo caso, después de comer el fruto prohibido, Adán se sintió desnudo. ¿Cómo es que Adán se siente desnudo si todo el tiempo estaba desnudo? ¿No? Cuando estaba en el jardín del Edén, los dos estaban desnudos, dice, y no se avergonzaban. Pero después del pecado, después de comer del fruto prohibido, simplemente Adán se sintió desnudo.
¿Por qué? Porque sintió vergüenza. En realidad, entonces, la desnudez es sinónimo de vergüenza. Hemos hablado algunas veces de que la verdad, por ejemplo, la verdad no tiene que andar desnuda. Vamos a escribir esto porque es importante. La verdad, y nuestro cuerpo es la verdad. La verdad es un símbolo, nuestro cuerpo es un símbolo de la verdad. ¿Por qué es eh, un símbolo? Porque nosotros tenemos que vestirle a la verdad. La verdad no puede andar desnuda por la calle. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto produce vergüenza. ¿Sí? La verdad, andando desnuda, produce vergüenza. ¿Sí? Obviamente, quienes hacen este tipo de cosas al andar desnudos por la calle son unos desvergonzados, desde luego, pero generalmente, si es que hay una persona que anda desnuda, siente vergüenza. ¿Qué significa desnudar? Hemos visto también en nuestras clases que cuáles son las vestimentas del alma. Por supuesto, analizamos las vestimentas del alma porque la Torá, la escritura, cuando habla de todos los aspectos que está relatando, habla específicamente de los aspectos espirituales. Es decir, lo que vemos aquí es un relato espiritual. Entonces, vamos a poner aquí a describir cuáles son las vestimentas del alma. Las vestimentas del alma no son estos trajes que andamos puestos. ¿Sí? El cuerpo tiene que cubrirse con estas vestimentas, pero también el alma. El alma tiene que cubrirse con ¿qué? Tiene que cubrirse con el pensamiento, el habla y la acción. Entonces, las vestimentas del alma son el pensamiento, el habla y la acción. Si dibujamos nuevamente el, el gráfico típico nuestro en el que describimos el árbol de la vida que corresponde a nuestra alma, ¿sí? Esta alma tiene que estar cubierta ¿de qué? De pensamientos, buenos pensamientos. Estas son las facultades intelectuales. Las facultades intelectuales en donde se alberga el pensamiento. Y las facultades emocionales. Y también vamos a poner por acá abajo las facultades de la acción o facultades pragmáticas. ¿Sí? Entonces, estas tres deben cubrirnos cuando la Biblia habla de que al final de la redención se nos cubrirá, se nos dará vestidos blancos, puros y resplandecientes. Estos vestidos blancos, puros y resplandecientes nos deben cubrir, no el cuerpo, sino el alma, a todo esto que nosotros tenemos aquí. ¿Sí? Al cuerpo, el cuerpo nuestro se viste de estos materiales, pero el alma, que digamos que en este dibujo, en este diagrama, tiene la misma forma del cuerpo, la cabeza, el tronco y las extremidades tienen que vestirse de pensamientos. Vamos a poner aquí el pensamiento.
Pensamientos, buenos pensamientos. Las facultades emocionales representan el habla. Buenas palabras, ¿por qué? Porque no dice la escritura que de lo que está guardado en el corazón habla la boca. De lo que tenemos aquí en nuestras facultades emocionales, de eso hablamos. Y las facultades pragmáticas de nuestras acciones, de buenas acciones. Entonces, cuando decimos inclusive que la redención ya no es por las obras, sino por la fe es algo que está aquí arriba en nuestras facultades, sobre nuestras facultades intelectuales, pero esta fe acá arriba es nada sin las buenas acciones. Las buenas acciones son el resultado de todo lo que tenemos en nuestro cuerpo. Es decir, hay una interacción completa en todo el sistema. Buenos pensamientos generan buenas palabras y buenas palabras generan buenas acciones. Entonces, y también es al revés, las buenas acciones, a esto alude también un poco de los mandamientos. Los mandamientos, como están estipulados, los mandamientos fueron puestos para provocarnos mejores palabras y para cambiarnos el pensamiento. Es decir, lo que dijimos hace un momento, que con buenos pensamientos cambiamos a tener buenas palabras y también a tener buenas acciones. Sí, también al revés es lo posible, por eso es que las misbot, los mandamientos escritos en la Torá, fueron creados ¿para qué? Para ir provocando cambios a la inversa también. Haciendo buenas acciones, aprendemos a tener buenas palabras y aprendemos a tener buenos pensamientos. Entonces, las vestimentas del alma son buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones. Regresemos entonces ahora a la historia de Noé. La historia de Noé dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Tenemos que enfatizar que las historias que estamos leyendo en la escritura, en este caso acerca del diluvio, son alegóricas. Es decir, no nos están relatando hechos históricos. No es que el famoso diluvio se dio. Este diluvio está recogiendo la historia de la Biblia, está recogiendo la historia del diluvio, que es un mito, es una leyenda en varias civilizaciones, inclusive anteriores al relato de la Torá. Pero lo que está haciendo la Torá al relatar el diluvio es relatar una historia espiritual, de carácter espiritual de nuestra alma. ¿A qué se refiere el diluvio? El diluvio se refiere a precisamente el cambio de nuestra habla, de lo que tenemos en nuestra interioridad. Si ustedes recuerdan, cuando mirábamos las longitudes que tenía el arca, de 300, de 50 y de 30, esas tres longitudes pasadas a letras hebreas hablan precisamente de el término lashon en hebreo, que significa habla. Es decir, que la historia del diluvio es la historia de la transformación de una de nuestras vestimentas, que es precisamente el habla. ¿Cuál es el grave problema que nosotros tenemos? Todos los seres humanos. Este problema radica en la lengua. No saber controlar la lengua. Cuando alguien nos dice algo, nos hace algo, ¿qué es lo primero que hacemos? Hablar. Hablar sin pensar. ¿Hablar de qué? De lo que tenemos guardado en el corazón. Y si en el corazón tenemos guardada ira, enojo, frustración, traumas,
todas las basuras que podamos imaginarnos, de eso va a hablar nuestra boca. Y cuando hablamos palabras que cuando salen de nuestra boca hacen daño a otras personas. ¿Qué es lo que pasó con Cam? Dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. ¿Qué es ver la desnudez de su padre? Es ver la vergüenza. Recuerden cuando Adán cometió el pecado en el jardín del Edén de comer el fruto prohibido, estando desnudo, antes de comer el fruto prohibido no se sentía desnudo, pero después de comer el fruto prohibido se sintió desnudo. Y entonces el creador, obviamente es una alegoría, por eso el creador que supuestamente lo sabe todo, le pregunta y dice, ¿qué pasó? ¿Comiste acaso del árbol que te prohibí que no comieras? ¿Y por eso te sientes ahora desnudo? ¿Estás con vergüenza? Dice, sí, me sentí desnudo y tuve vergüenza y me escondí. Entonces, el pecado, el pecado nos produce vergüenza. Y es verdad, cuando nosotros, nuestras vestimentas no nos están cubriendo adecuadamente, entonces estamos en un estado de vergüenza respecto del Creador. ¿Qué ocurre con Cam? Cam dice padre de Canaán, vuelvo a repetir que está insinuándonos aquí que Canaán tiene que ver con el padre, en este caso Cam, que es el que está ejecutando el error, el pecado de ver la desnudez de su padre. Ver la desnudez de su padre no es que le vio desnudo, porque estamos hablando de una historia espiritual, sino que comenzó posiblemente a acordarse de todas las cosas malas de su padre, ¿sí? Comenzó a acordarse o a escuchar inclusive de la boca de su propio padre que no debía, porque estaba borracho, él no debía hablar acerca de sí mismo, acerca de los problemas de sus secretos como padre, y sin embargo él estuvo a lo mejor contando a su hijo Cam en la historia alegórica, y por lo tanto Cam descubre esos defectos de su padre. Cuando descubre esos defectos y descubrir esos defectos, que es la vergüenza de su padre, no solo que él vio, no solo que descubrió, sino que se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. El primer pecado es la chismografía, lo que se llama la lashon hara, lo que hacemos con nuestra boca que efectivamente mata a otras personas. Entonces, es debido a esto que aquí aparece el hijo padre de Canaán. ¿A qué se refiere todo esto? Vamos a revisar de nuevo nuestra estructura del árbol de la vida para poder irlo entendiendo adecuadamente. ¿Sí? ¿En dónde se encuentra el principio padre? En el árbol de la vida. El principio padre, ¿sí? Está aquí, ¿sí? En lo que se llama sabiduría o jochma, ¿sí? El principio padre. Entonces, en realidad es un problema de cada ser humano. Cuando nosotros entramos a indagar acerca de todo lo que tenemos adentro y debido a qué tenemos eso, y vemos los actos vergonzosos, inclusive de lo que nos han puesto nuestros padres, sí, de lo que nos han enseñado, de la sabiduría que tenemos, la mala sabiduría, en este caso, que hasta aquí no está rectificada, eso es ver la vergüenza de su padre y contarlo a sus dos hermanos. Entonces aquí entra el hijo o los hijos que están aquí. Los hijos, ¿sí? Que comienza a divulgar esta vergüenza, comienza a ser divulgada la vergüenza del padre para que le conozcan los hijos. Y dice, y se lo contó.
Ahora, ¿qué hicieron los dos hermanos? Los dos hermanos, vamos a leerlo nuevamente. Dice, se le contó a sus dos hermanos. Entonces, el pecado fue el hablar de Cam, y luego explicamos qué pasa con el hijo. Entonces, Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, es decir, hicieron un acto de misericordia. Es decir, cuando hay alguien que nos cuenta un chisme, ¿qué debemos hacer? Aquí uno de los dichos populares dice oídos sordos. Cuando alguien viene a contarnos una chismografía de alguien, nosotros tenemos que tener oídos sordos, no darle paso, cambiarle el tema, no nos interesa, no nos debe interesar. La chismografía nos hace daño. ¿A quién hace daño la chismografía? De acuerdo a la terminología hebrea, la chismografía hace daño a tres personas: al que habla, al que escucha y al otro de quién están hablando. La chismografía mata a tres personas. Mata al que habla la chismografía, y no estamos hablando en el sentido literal del cuerpo que se muere, sino de las facultades del alma. El alma internamente pierde ciertas capacidades cuando hablamos mal de otra persona. Entonces, en la primera persona que muere es la persona de quien se habla. La segunda persona que muere es el quien escucha atentamente y pone oídos. Y la tercera persona es la otra persona de quien estamos hablando. Y sabemos que la escritura dice, no matarás. Entonces, el pecado de la chismografía en realidad mata, hay un triple asesinato. Entonces, tenemos que evitar hablar mal de otra persona. Y esto es lo que hizo Cam. El padre de Canaán vio la desnudez de su padre y se le contó a sus dos hermanos que estaban lejos. Ahora, ¿por qué enfatiza Cam, el padre de Canaán? Es decir, viene a convertirse aquí Canaán en el fruto de la historia, en el centro de la historia, porque precisamente esto está hablando de nuestras facultades interiores de cada uno de nosotros. Es decir, no ocurrió esto como parece estar relatado hace 5,000 y pico de años, después del diluvio que dice aparentemente que sucedió, y que por lo tanto luego Noé se emborrachó y perdió el sentido. Está hablando de una naturaleza nuestra que podemos estar borrachos por alguna circunstancia, perdemos el sentido, no necesariamente por tomar alcohol, sino por estar en un estado de embriaguez. Esa embriaguez que es perder el control nuestro propio control, pese a que vimos que Noé era un hombre justo y perfecto ante los ojos de Dios. Sin embargo, después de este diluvio, él dice, plantó una viña y se emborrachó. Y no es que estaba mal plantar una viña, sino que enfatiza en el sentido de que la primera cosa que hace es plantar una viña porque va a emborracharse. Emborracharse es perder el sentido, es comenzar a envanecerse, volvernos locos, enorgullecernos a nosotros mismos, porque imagínense, por ejemplo, después de salvar a la humanidad, estamos de todas maneras enfatizando que es alegórico, después de salvar a toda la humanidad, como que se envaneció Noé y perdió el sentido, perdió el control. Eso es de estar borracho. Y entonces su hijo Cam ve su error. Y no solo que ve sus defectos y su error, es decir, ve la desnudez de su padre, sino que va y le cuenta a sus hermanos. Ahora, ¿qué hacen sus hermanos?
oídos sordos. Y en la forma alegórica que está escrito, se pusieron un manto sobre sus hombros, dice, y fueron caminando hacia atrás. ¿Para qué? Para no ver la desnudez de su padre. ¿Qué significa? Que no le dieron oídos a lo que Cam estaba hablando. Ahora, pero ¿qué ocurre luego? Dice, cuando Noé despertó de su embriaguez o despertó de su locura, supo lo que su hijo menor le había hecho. Y dijo, maldito sea Canaán. ¿Por qué no le maldijo al hijo que fue quien le vio? Este es precisamente una prueba de que el relato es un relato eminentemente espiritual. ¿Por qué? Porque si nosotros revisamos la Torá, en las leyes de la Torá, en Éxodo, en Deuteronomio, dice que los hijos no morirán por culpa de sus padres y los padres no morirán por culpa de sus hijos. Cada quien morirá por su pecado. Es decir, Canaán no tenía por qué sufrir el pecado realizado por su padre. Entonces, ¿por qué aparece en la Torá como que Noé se equivoca y maldice a Canaán? No, en realidad, como decíamos, esta es una prueba de que es un relato eminentemente espiritual y que se refiere a nuestra alma. Dijimos, la sabiduría es el principio padre, ¿eh? La sabiduría es el principio padre. También hay algo que se llama aquí el principio madre, que es el entendimiento o biná, vamos a poner la palabra hebrea, biná, ¿sí? Biná es la palabra hebrea, biná, que es el entendimiento, entendimiento, ¿sí? Y por lo tanto, si hay un padre y una madre, debe haber un hijo, pero estamos de todas maneras hablando de términos espirituales. Y estos términos espirituales son la parte fundamental de la estructura de nuestra alma. Es decir, esta historia está hablando de cada uno de nosotros, de nuestras propias almas. Es decir, el drama de Noé es un drama interno nuestro, que nosotros hacemos la Shonjara. ¿Qué es la famosa la Shonjara? El hijo que fue el que vio la desnudez de su padre, es decir, el que comienza a hablar mal de la sabiduría y le cuenta a sus hermanos, este también tiene un hijo, el padre, en este caso Cam, y el entendimiento de Cam, tienen un hijo que es el fruto de su error, en este caso. El fruto de su error, vamos a dibujarle aquí, pero no, vamos a ponerlo de otro color. El fruto de su error es Canaán. El fruto de su error le debería poner en un color más bien diferente. Vamos a ponerle un color diferente porque para darle mayor sentido, este hijo de Cam es Canaán. Entonces le vamos a poner aquí Canaán. Canaán, ¿sí? El hijo Canaán, que es el que sufre la maldición y el que va a ser el siervo de sus hermanos. Entonces, lo que está ocurriendo aquí es que desciende este hijo aquí a la tierra, desciende en el sentido de caer, como dice la escritura, descendiste del cielo o caíste bajo, etcétera. Desciende Canaán y entra en maldición. Entonces ahora, este Canaán viene a ser
el padre de todos los habitantes de la tierra de Canaán. Entonces, la tierra de Canaán, ¿qué es la tierra a la que es necesario conquistar? La tierra que es necesario conquistar porque sus habitantes, los que viven allí, viven en idolatría. Es decir, lo que está ocurriendo es el drama interno de nuestras almas que he hablado mal. He hablado mal y este hablar mal me hace que descienda el fruto de mi amargura, el fruto de mi chismografía, desciende hacia el lugar más inferior que es la idolatría. Y de esta idolatría tengo que ser conquistado por los israelitas que tienen que conquistar la tierra, tienen que conquistar su tierra, hacerla suya para transformar. Por eso está hablando ahí de que tienen que entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Dice que tienen que entrar ¿a qué? A exterminar a las 7 naciones que viven allí y que son más grandes que ti, le dice a los israelitas. Los israelitas que van a tomar posesión de la tierra tienen que exterminar a los descendientes de Canaán, que están habitando en la tierra que ahora viene a ser posesión de los israelitas. ¿Quiénes son los israelitas? Nuestras facultades del alma que están siendo transformadas y ahora comienzan a redimir la tierra, a tomar posesión de nuestras emociones. Vamos a tomar posesión de nuestras emociones. ¿A través de qué? A través de buenas palabras. Y vamos a tomar posesión de nuestras acciones también, de nuestras facultades pragmáticas a través de buenas acciones. Y cuando hagamos esto, iremos transformando también nuestros pensamientos, nuestras facultades intelectuales. Y vamos a ir cambiándolas. Ya no va a ser Canaán, ahora es Israel el que va a tomar posesión de la tierra prometida. Vamos a poner claramente por aquí, el que va a tomar posesión de la tierra prometida, va a conquistar la tierra prometida, es Israel. Entonces vamos a poner aquí Israel. ¿Eh? ¿Por qué? Porque este Israel es el que se encuentra ahora junto a los preceptos del Creador, el que está siendo transformado y al estar siendo transformado está en ascenso. El que estuvo en descenso era Canaán y tomó posesión de la tierra porque Israel no estaba allí. Pero esta tierra de Canaán, que son nuestras emociones y nuestras acciones que no están correctas, y eso que no está correcto se llama idolatría. Vamos a poner aquí la idolatría de los cananitas. Recuerden que siempre habla la escritura de el pueblo de Canaán que es idólatra. ¿Sí? Y por eso es que, por ejemplo, Abraham le dice a su siervo Eliezer, le dice, júrame que vas a ir a la tierra de mi parentela y traerás una mujer desde allí, pero no vas a tomar una mujer de entre los cananitas. ¿Por qué? Porque son idólatras. Entonces, estar en la idolatría es descender de Canaán y su padre el que habló mal de en este caso de su abuelo, de Noé. El hablar mal causa en nosotros un descenso a un estado de maldición. Ese descenso a un estado de maldición no va a ser bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a sufrir. Vamos a tener que sufrir y el sufrimiento duele. Es decir, cuando cometemos un pecado en este sentido, decimos, Diosito me va a castigar. No, no es este el caso. Dios no nos castiga, sino nuestras propias
acciones hacen que nosotros tengamos que pagar el precio de la rectificación. En el sentido de que todo lo malo tiene que ser pagado. Todas las cosas, todas las acciones nuestras, todo lo que hablamos va a tener una consecuencia. Y esas consecuencias nos van a doler. Y entonces la transformación, el volver a ascender, nos ha costado lágrimas. Desde luego que vamos a ser redimidos. Desde luego que vamos a ser perdonados. Pero ese perdón nos ha costado sufrimiento y nos ha costado lágrimas. Es a eso lo que se le llama el sacrificio del Mesías. El sacrificio del Mesías es el haber derramado su sangre. ¿Qué significa la sangre? Ya hemos hablado, la sangre. El significado de la sangre es la sabiduría. Entonces, el precio dice, cuando la sangre de el Mesías fue derramada en la tierra, ¿qué significa? Que el sufrimiento que adquirimos por la sabiduría que se derrama aquí en la tierra, en esta tierra de Canaán que está en idolatría. ¿Qué tiene que pasar aquí en esta tierra de Canaán que está en idolatría? Que tenemos que ser conquistados por Israel. ¿Y quién es Israel? Israel es el que desciende de David y viene y conquista la tierra de Canaán, mata a estos idólatras y ahora se establece en la tierra de Israel. ¿Para qué? Para fructificarla. Y luego comienza a transformar el desierto en una tierra completamente fértil. Y eso es lo que también vemos en lo físico. Israel, cuando ha entrado a la tierra prometida, después de conquistar la tierra de Canaán, que era un desierto, ahora la está transformando en una tierra completamente cultivable. Pero esto no es lo que dice la Escritura. Lo que está hablando la Escritura como un modelo de Israel es lo que se aplica directamente a nuestras almas. Y por lo tanto, el problema de hablar mal, el problema de hacer quedar mal a otros, es un problema, un pecado de la chismografía, de la Lashon Hara, que tiene que ser restaurado. Y esa restauración nos va a costar el sufrimiento, nos va a costar amargura, pero finalmente el Creador va a hacer ese trabajo en cada uno de nosotros.